buenas noches a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a esta edición de A César lo que es del César, luego de un feriado, eh, el Día del Trabajador. Día del Trabajador en donde se expresaron, obviamente, y se ratificó la decisión del pueblo ecuatoriano en no acatar esa reforma para el contrato por horas. Sin embargo, estamos viendo que ya desde el Ministerio del Trabajo, pues se está tratando de ver la forma en la que se puede llegar a este contrato por horas, desconociendo la voluntad popular, desconociendo una consulta popular que nos costó 60 millones de dólares a todos los ecuatorianos y que en definitiva, hasta el momento, no ha cambiado en absoluto nada de lo que estamos viviendo en el país. Estamos en un estado de excepción. Sin embargo, en este feriado tuvimos 17 asesinatos, solo de los que se han contado. Y ahí hay algunos otros que ya de ayer lunes, pues también dieron a conocer sicariatos, secuestros, unas, todo sigue lo mismo. No tenemos la certeza de que hay patrullajes de militares y policías. Estamos en estado de excepción. No hay absolutamente nada y no ha cambiado absolutamente nada. Porque recordarán que cuando hablaban de la extradición decían que inmediatamente se harían los protocolos para extraditar a los delincuentes más peligrosos hacia otros países. Sin embargo, ni están pedidos en otros países, ni hay convenios, ni tampoco se ha instrumentado ningún pedido de algún país para requerir algún detenido del Ecuador a otros países. Así que todo ha quedado en eso, en lo que siempre dijimos, ¿no? En lo que siempre dijimos desde este espacio, que todo era solamente un saludo a la bandera, ya que todo tenía que regresar, bueno, no regresa todo, sino 6 preguntas regresan a la Asamblea y estas están ahorita en la discusión si habrá una comisión especializada y temporal para analizar estos temas o tendrá que ir directamente a la Comisión de Seguridad. Cosa que ya se había advertido, pero que así es como los ecuatorianos seguimos esperanzados en que algún rato nos paren bola con una consulta popular. Pero ya nos estamos dando cuenta que no es así. Tanto así que la señora ministra de Trabajo ya ha hecho ya sus declaraciones indicando que están viendo la mejor forma de imponer este contrato, porque claro, igual nosotros pensamos, y que no solamente es del pensamiento de quien les habla, sino de algunas otras personas, es que este es uno de los requisitos para poder recibir los 4.000 millones del FMI, ¿no? Son cosas que imponen ellos como garantías, digamos así, para entregar el dinero de los préstamos y después terminamos pagando todos los ecuatorianos y que solo se benefician algunos, como ya más adelante les indicaré. Estimados amigos, les agradecemos por estar con nosotros. Por favor, colaboren a nuestras cuentas, suscríbanse a Hoja de Ruta Radio. También lo pueden hacer a PayPal y también lo pueden hacer suscribiéndose directamente a nuestro canal de YouTube y a los superchats. Queremos agradecerles a todas las personas que se van uniendo a nuestro programa, que hoy, desde hoy, iniciará los martes a las 19:30 y también los viernes a las 19:30. Esto con la decisión que se ha tomado en la directiva de la radio para tener 2 espacios de opinión. El uno es Ciudadanía en Resistencia con Manuel Pérez Rendón y quien les habla aquí en Al César, lo que es del César, que desde el día viernes será después del chochólogo también. Así que bueno, continuamos con este editorial en donde a mí me sigue molestando y me sigue preocupando el hecho de que hay medios de comunicación que tratan de lavar la cara de ciertas cosas que suceden en el gobierno y en donde
siempre pues se ocupa la famosa vieja confiable, ¿no? La culpa es de los gobiernos anteriores. La culpa es de otras personas que nada tienen que ya ver acá porque ya son 7 años que se fueron, pero les sigue picando ese tema y claro, la culpa del mediocre siempre será, mejor dicho, la salvación del mediocre siempre será pues el culpar a otros, ¿no? Y acá estamos pues, preocupados por otros asuntos. Estamos preocupados por cómo se viste la señora primera dama, cómo trata a los guaguas, cómo amaneció en la mañana la señora primera dama, porque así le llaman, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que primeras damas no existen, no la esposa del señor presidente, porque no podemos poner en una escala de quién es la primera dama, la segunda dama, la tercera dama. Porque pregúntese usted, estimada amiga, qué número de dama es usted, pues no. Pero en fin, eso es lo que estamos viviendo ahora. Lamentamos muchísimo, de antemano pedimos, estamos solidarizándonos con la familia de estos dos militares que ayer fallecieron en el accidente del helicóptero Bell 249, si no estoy mal, de la Armada Nacional. Ayer yo este aparato en la provincia de Santa Elena que ha dado que hablar en estos días y que ya vamos a topar ese tema también, porque es un tema que también nos preocupa, más que todo por el tráfico de influencias, que no es nuevo, no es nuevo. Esto pasa, especialmente cuando se les da a empresarios o a banqueros el poder, pues siempre habrá este tipo de cosas, ¿no? Novoa ya mucho más rápido se ha evidenciado con lo que ha pasado en la comunidad de Olón. Pero vamos a ver lo que dice la esposa de, del señor Novoa sobre qué necesitan las mujeres, ¿no? Las mujeres dice que necesitan un hombre que resuelva. Bueno, escuchemos del video que puso la presidencia de la República en las cuentas, en las cuentas de las redes sociales de la presidencia de la República. Vamos con eso. Bueno, dice la señora Lavinia que lo que necesitan las mujeres es un man que resuelva. Con todo el respeto, señor presidente, aquí va la crítica, ¿no? O sea, qué resolvió? Porque realmente hay muchos problemas acá. Discúlpeme si yo dudo de este proceso de excitar a las nubes o de inducir a las nubes a que llueva. Porque yo desde que tengo uso de razón sé que este mes, abril, es aguasmil. No ha habido un periodo de sequía que se haya reportado desde el INAMI, sino que el mismo INAMI nos ha informado de que hay precipitaciones bastante fuertes que se dan porque se deforesta, pues obviamente algunos lugares y afectan más las inundaciones porque ya no hay árboles, porque ya no hay manglares y eso afecta pues cuando llueve mucho. El asunto es que, pues, presidente, nuevamente, no queramos taparlo, la inacción de dos gobiernos anteriores al suyo, desde Moreno y Lazo.
que les importó un comino el plan energético, ¿no? Que ya habíamos visto aquí y que está publicado en la página web del Ministerio de Energía. No les dio, no sé, pues no les dio la planificación, por no decir una mala palabra. No les, no les dio la planificación para hacer caso, pues, a ese plan y empezar a dragar, por ejemplo, los sedimentos de pasar para que pueda recuperar el embalse, por ejemplo, para lo que está construida. Porque puede llover un montón, pero el embalse no tiene la misma capacidad y es por eso que no tenemos esos los megavatios que debería generar esa represa. Y ese cuento de que se abrieron las compuertas donde no hay compuertas y que el agua fue soltada irresponsablemente, pero si usted conoce, y ya también les hemos explicado en este espacio, si ustedes conocen el proyecto PAUT, el original, habían tres represas menores que justamente estaban para almacenar el agua y que en los tiempos de estiaje pues puedan generar igual electricidad en megavatios y pues prestarles agua hacia la represa más grande que es la represa Daniel Palacios, ¿no? Y de ahí pues más abajo está Sopladora, antes está Cardenillo, antes de Marzar está Cardenillo y de ahí viene Daniel Palacios y creo que más abajo está Sopladora. O sea, el agua no se desperdicia, no es que se ha botado ni que se han llevado en baldes como pretendieron hacer creer. De todas maneras, esta semana nos ofreció el ministro Roberto Luque de que no va a haber apagones hasta el, el Día de la Madre. Veamos qué pasa luego del Día de la Madre y si se ha recuperado realmente el embalse de todas las represas para que, si es que están operativas totalmente al 100%, si están dadas mantenimiento, si están quitadas los sedimentos y todos los demás, pues puedan responder al 100% y no tendríamos ningún problema en la generación de electricidad para que no tengamos unos vagones que han costado un montón de plata. Sin embargo, las cámaras de la producción no se han pronunciado ante ese tema. Al contrario, lo que han pedido es incentivos para subsidio al diésel, ¿no? Entonces, para ellos sí hay subsidios, pero son los primeros que piden que quiten los subsidios a los combustibles. Pero eso es otro tema que también hemos de tratar en otra ocasión. Porque acá vamos a lo a lo que nos preocupa y duro. Oigan, mientras estaba hablando la señora Labonesi de que lo que busca una mujer es un hombre que resuelva, nos topamos que están resolviendo pues quitar, o mejor dicho, están queriendo quitar el manglar de una zona protegida para construir un hotel cerca de la casa del señor presidente en Olón, ¿ya? Iguana asegura que un accionista de la empresa es responsable de esta construcción es la Viña Labonesi, esposa del presidente de la República. Y aquí ellos ponen unos, esta, esta fundación, La Iguana, pone pues unos tweets donde efectivamente pues se ve que la señora Labonesi consta en en la lista de accionistas. Y para más señas acá en, eh, en otro tweet, que ya lo vamos a ver más adelante, porque ahorita ya se me perdió, pero ya lo vamos a ver. También asoma el nombre de la señora Labonesi y del ministro de Obras Públicas, hoy encargado de energía, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay un conflicto de intereses y obviamente vamos a tratar de que se vea más amplio. Dice el Observatorio de la Dolarización publica y dice conflicto de intereses y puertas giratorias.
Ministro de Obras Públicas consta como accionista de Geosísmica, Compañía Limitada, y su empresa aparece como proveedor recurrente del Estado. La señora Balbonesi, accionista mayoritaria de Vinacin, cliente de Geosísmica. Esto es fuente la Superintendencia de Compañías y el CERCOP. Entonces, de aquí nosotros podemos ver claramente que efectivamente hay un el nombre de la señora está ahí. Entonces, el nombre de la señora consta en el. Vamos acá que se me está impidiendo ver completamente. Exacto. Ya, ahí está. Entonces, esta es fuente de la Superintendencia de Compañías, ¿no? Entonces, claro, colectivo Animalistas también dice que ministro, usted es del mismo Roberto Luque, socio de Geosísmica, la empresa que hace el proyecto de factibilidad del proyecto Eco Olón para ambiente. Cuéntenos más, dice. Pero lo chistoso de todo esto es que los primeros días del gobierno del señor Daniel Noboa, la ministra de Ambiente pues dio los permisos para que se pueda intervenir en el manglar protegido de Olón. Entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que efectivamente pues los conflictos de intereses son grandes y ratifican nuestros temores de que empresarios, banqueros pues puedan ingresar a manejar el país, porque lo que van a hacer es manejar el país a sus intereses nada más. No, no les interesa el pueblo ecuatoriano, sino seguir ganando dinero de alguna manera, porque esa es su naturaleza. A ellos no les interesa que la gente gane el dinero, sino ellos y su grupo. Entonces aquí está la denuncia, está hecha la denuncia de algunos pobladores del sector de Olón, en donde también se ve que hay conflicto de intereses y fuertes conflictos de intereses de la señora esposa del presidente de la República y de su ministro de Energía o de Obras Públicas, del señor Roberto Luque, a quien quería, lo dijo, señor Novoa, que le iba a encargar todo. En fin, estimados amigos, este es el país que ustedes eligieron. Este es el país que ustedes han escogido, ¿no? Es el rumbo que han escogido. Porque eso es lo que les interesa, ¿no? Les interesa aplaudirle al señor presidente porque está surfeando en Olón, mientras no hay escuelas que puedan recibir a niños en la costa. Y sin embargo, pues la señora ministra de Educación, la señora Alegría Crespo, dice que no nos preocupemos, que los profesores, pues el buen profesor da clases donde quiera. Inclusive en un lugar inundado, en un lugar donde no hay pupitres, en un lugar donde no hay desayuno escolar, en un lugar donde nuestros niños pues pueden sufrir algún tipo de lesión, de enfermedad, en donde nadie se preocupa, ¿no? Porque solo somos buenazos para después que esos niños que no tienen oportunidad de estudiar son reclutados por los GDOs, por los grupos de delincuencia organizada, y ahí sí, pues decimos que no, pues que hay que desaparecerles, que hay que hacerles, que debemos darles una lección y todo lo demás, ¿no? Entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que ya que estamos, ¿no? Nos damos cuenta de que somos una sociedad que solamente vemos por nuestro metro cuadrado y no por los demás. Entonces ahí es cuando uno piensa y dice, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando en, en nuestro país? Denuncian los habitantes de Olón, en Santa Elena, sobre la tala de un manglar protegido. Claro, ya una asambleísta,
señora Yajaira Urresta ha pedido información al Ministerio del Ambiente. Pero no se vaya muy allá, solamente tendría que revisar las redes sociales, porque las redes sociales son buenazas eh, para estos temas. Y nos topamos que ya pues la señora eh, Taide, ¿cómo es? Taide Fritsch, ministra del Ambiente, en los primeros días del gobierno, una semana después de asumir la presidencia, Daniel Noboa, el Ministerio del Ambiente de Sade Fritsch, entregó el registro ambiental para la construcción del proyecto residencial en Santa Elena a cargo de la empresa de la Viña Balbonesi. Esto yo esperaría o hubiera esperado que hoy martes pues sea el titular de todos los medios de comunicación, como por ejemplo eh, esta radio Radio Centro, ¿no? Por ejemplo, que, que siempre anda criticando y todo lo demás, y que sale sus editoriales del señor, este señor, ese fue el apellido también de este joven, bueno, no tan joven, pero que sale a defender ahí al gobierno de Novoa, que está bien, ¿no? Si ellos creen que está haciendo bien las cosas, pues obviamente tendrían que, que defenderle, pero y esto, estimados amigos, ¿por qué no dicen nada? ¿Por qué se quedan callados? A la semana de haber tomado la presidencia, ya le dieron un permiso ambiental a una zona, ¿cómo es? Un proyecto residencial todavía y en una área protegida. Juan Carlos Benedetti, gracias por la, por la corrección. Juan Carlos Benedetti de Radio Centro, por ejemplo. Yo esperaría ahí un editorial del señor Martín Pallares, por ejemplo, donde diga, conoce cómo se le dio el, el permiso ambiental. No, no, eso no les importa. ¿Saben por qué no les importa? Porque a ellos solo les importa un apellido. Ustedes saben de qué expresidente me refiero. Yo no lo nombro no porque no quiera, sino porque ya se me hace cansón de que en todo lado le nombren. Realmente sí se me hace cansón porque, o sea, ya hasta pasa de lo ridículo el que estén nombrándole a cada rato. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Porque también nadie reclama ni nadie dice nada de lo que les están devolviendo a los señores Isaías todas sus propiedades. Y las están devolviendo y ellos van a ir por el vuelto, ¿no? Aquí les pongo para contexto una caricatura de Vilma Vargas, a quien agradecemos porque nos permita publicar así al paso esta, que habla claramente, ¿no? De quién fue la que sirvió la libertad y la inocencia, entre comillas, de los señores Isaías, pues por eso la pusieron en el Consejo de la Judicatura. Y eso tiene que ver mucho con lo que voy a decir después, porque me voy a referir al caso México, en Ecuador. Porque yo les ofrezco para el día viernes un tema que va a estar súper candente y les voy a dar un adelanto acá. Pero eso fue lo que pasó y nadie dice nada, nadie habla nada del tema Isaías. Del tema Isaías no dicen absolutamente nada. ¿Y por qué no dicen nada? Porque no quieren pelearse con los más poderosos, pues. Ese es el asunto. Y eso es lo que preocupa en este país. Que se queden callados, que no digan nada, que después estén ahí hechos los que hablan de moral, algunos que, como por ejemplo, creo que tengo por acá una, una imagen que realmente a mí, ya digo, me causa escozor, porque sabiendo quién es esta persona, sabiendo a qué se ha dedicado durante su vida política,
¿Y qué ha hecho últimamente también, no? El señor Ramiro Rivera, no le tengo por aquí, se me ha perdido, se me ha perdido el señor, este señor, que está ahí con el ex secretario con el ex secretario de comunicación, pues dándole una cordial despedida. Eh, Ahí está metido ahora ya en el gobierno de Daniel Noboa, cuando él era administrador del comercio y hasta ahora no resuelve el tema de los jubilados. Y eso, por ejemplo, nadie dice nada, ¿no? Ahí sí nadie dice nada, él hace los TikToks que quiere y nadie dice absolutamente nada de de lo que pasa en este país. Así es que, ojo a lo que viene. Y una cosa antes de ir al tema de México, vamos con expectativa versus realidad. En la mañana del lunes, el señor presidente de la República dijo y aseguró, tenemos menos violencia en las calles. Pero la realidad es otra. Este feriado al menos 20 muertes violentas se registraron en las provincias de Manabí, El Oro, Los Ríos, Guayas, Santa Elena. En Manabí, en Puerto Viejo, Manta y Pedernales, la provincia de Manabí se registraron 12 casos de muertes violentas entre el 3 y el 5 de mayo. Los ataques armados y los sicariatos fueron las modalidades usadas por los delincuentes. Los hechos violentos dejaron además 14 heridos. Puerto Viejo se registraron 8 crímenes en distintos lugares de la ciudad. El sábado, por ejemplo, una mujer embarazada de 4 meses murió asesinada en el sector conocido como La Poza, en la ciudadela San Alejo. Además, 2 sujetos en una motocicleta atacaron a una familia cuando sus integrantes salen del domicilio. El hecho dejó 3 heridos. En otro evento, un grupo de personas fue atacada a tiros en los exteriores de una funeraria donde velaban a un hombre acribillado en ese mismo cantón. El hecho fue alertado por las redes sociales y una persona murió. En Manta se registraron 3 víctimas de sicariato en los barrios Cuba, 4 de noviembre y en la avenida Flavio Reyes. En plena zona de diversión nocturna, de igual manera, se registró en Pedernales el asesinato de un hombre en el malecón de la ciudad. En Los Ríos, en la provincia de Los Ríos, el militar Daniel Oor, que días atrás había publicado un video en redes sociales denunciando el avance de la delincuencia en Valencia, fue víctima de sicariato en la noche del sábado 4 de mayo. Loor denunció a los extorsionadores del Cantón Valencia y anunció que podía acabar con ellos porque estaba dolido de que atacaran al pueblo. En Babahoyo, el pasado 2 de mayo, fue encontrado el cuerpo de una persona flotando en el río San Pablo. En Guayas, 2 de mayo, se registró un caso de sicariato en el sector de la Floresta 2 en Guayaquil, Santa Elena. Los cuerpos de 2 mujeres fueron encontrados embalados. Los cadáveres fueron abandonados en el paso lateral de la vía Ancón, Tambo, en dirección hacia la salida de la vía principal a Guayaquil. Y en El Oro, el fin de semana, 3 personas fueron asesinadas al estilo sicariato en diferentes puntos de la provincia. Todo esto, estimados amigos, pasó en el feriado. Y bueno, entonces vamos al tema de México. A ver, yo sí quiero, ustedes, estimados amigos, pues se pongan atentos a lo que vamos a decir en este momento. Vamos a hacer un análisis, porque aquí se habla, ¿no? Cualquier cosa, hubo ya las audiencias en La Haya, en donde el gobierno mexicano, el Estado mexicano, está solicitando medidas cautelares en contra de Ecuador para que se respete pues su espacio diplomático, en este caso la Embajada de México en Ecuador, y, y se cuiden los documentos y todo el archivo que tienen ellos ahí. Esto también viene con un mensaje, ¿no? Que después de una detención ilegal a Jorge Glass, detención ilegal en una embajada de otro país, una embajada, territorio de otro país, es detenido sin orden de allanamiento, sin pronunciamiento ni orden de un juez, sino se fueron, se metieron, lo sacaron, según las justificaciones de nuestras autoridades, es que había presunción de fuga, de que se había pedido 2 aviones que ya venían, por ahí se malinterpretó y dijeron que eran helicópteros. Bueno, eso no justifica
que nos hayamos metido en la embajada. Ni tampoco justifica la, la defensa de Ecuador en la Corte de la Haya, indicando que esto es excepcional, que no volverá a pasar. Esto me suena al marido pegador que le dice a la mujer y al juez, le dice, señor juez, sí le saqué el aire, sí la golpeé, pero es excepcional, es porque no cocinó, o es porque le quedó viendo al vecino, pero no volverá a suceder. O sea, me parece lo más para que se entienda de que la justificación del embajador Terán me sonó a eso, me sonó a marido pegador que dice, nunca más le voy a volver a pegar. Es una excepcionalidad, señor juez, no volverá a pasar, lo cual no es creíble y no sé, los altos tribunales internacionales pues vayan a creer esta justificación. Pero aquí tengo que aclarar algo, estimados amigos. No es que México da el asilo porque le da la gana. México tiene una tradición diplomática y una tradición de asilo desde antes que se firmen los convenios que nosotros conocemos. Convenio de Caracas, de La Habana, la misma convención de Viena, ¿no? Pero hay, hay casos en México donde se han dado asilo a perseguidos, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, perseguidos del franquismo, perseguidos de la Revolución Rusa. O sea, que sí, que han estado con, eh, con sentencias o con acusaciones de delitos comunes. Es que es obvio, pues, si vas a perseguir a alguien, obviamente que le vas a perseguir por un delito común, pues. Si no, pregúntenle a don Gustavo Novoa, pues cómo le buscaban por el tema ahí de la negociación del OCP, por ejemplo. O al señor Alberto Dají, que también fue a pedir asilo a Costa Rica, a Gustavo Novoa a República Dominicana, Lucio Gutiérrez a Brasil, fue a meterse en la embajada de Brasil. Y no voy a repetir porque alguien me hizo la corrección y que no repita lo que gritaba la gente cuando pedía que le devuelvan a Gutiérrez en la embajada de Brasil, ¿no? Ya lo dije una vez, ya no lo vuelvo a decir. Además, porque como este es otro formato, ya no puedo decir las palabras que decía antes. Pero claro, y no solo ellos. El señor Maguad pidió asilo a los Estados Unidos, el señor Bucarán a Panamá. Antes de eso, Panamá le dio asilo a Eloy Alfaro, por ejemplo, ¿no? Estuvo asilado también con el beneplácito de la República de Panamá. Estuvo Eloy Alfaro también por allá. Los hermanos Pérez del universo también pidieron asilo. Entonces, México ha dado asilo a un montón de gente, ¿no? Ha salvado vidas y esa es una tradición diplomática de México. Parece que acá no se entendió. Qué pena que embajadores de carrera tengan que estar justificando lo injustificable. Pero ya les digo, México no creo que haya tomado porque le cae bien el señor Glass, hayan tomado la decisión de darle el asilo. Al contrario, pienso que fue analizado todos los casos, ¿no? Todos los casos, especialmente los casos de Jorge Glass, porque a Jorge Glass, mejor dicho, ingresa a la, a la, a la, a la cárcel con dos sentencias. Ya, entonces vamos a revisar cada uno, ¿no? Ya. El primero es Odebrecht. Jorge Glass fue sentenciado el 13 de diciembre del 2017 a 6 años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht y a 8 años por cohecho en el caso Sobornos. Ambas penas fueron unificadas, así que Glass debería permanecer en prisión 8 años.
En diciembre del 2022 salió de la cárcel gracias a una medida cautelar provisional, hasta que se tramite su prelibertad, pero en diciembre del 2023 la justicia le negó esa prelibertad porque le bajaron al juez, dijeron que el juez era corrupto, ni sé qué, ni sé cuánto, y entonces Glass debía volver a la prisión. Pero ¿cuánto ha cumplido? ¿Cuánto ha cumplido el señor Glass? El señor Glass ha cumplido ya como 5 años de prisión. Y eso quiere decir que cumplió más del 40% de la pena, lo cual le da la facultad de tener prelibertad, cosa que se le negó al señor Jorge Glass. Entonces, como se le negó esto al señor Jorge Glass, el señor Glass pidió medidas, como es, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que igual le den medidas cautelares, las cuales fueron otorgadas al señor Jorge Glass. Sin embargo, el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo no lo hicieron. Pero aquí viene lo chistoso de todo esto. ¿Quién le condena a Jorge Glass en el caso Odebrecht? Un juez que hoy está en el caso Metástasis como la gran cabeza de la corrupción, y es el juez Wilman Terán, alias el Diablo, según lo que dice esas investigaciones. Wilman Terán es quien sentencia a Jorge Glass en el caso Odebrecht. Y coincidencialmente es Wilman Terán el que ratifica la sentencia del caso Sobornos 2012-2016. Entonces, si tú eres un país que está analizando la posibilidad de darle asilo a una persona que se dice perseguido político y resulta que el juez que te sentenció en la una y te ratificó la sentencia en la otra está acusado de corrupción, o es que solo en el caso Glass o solo en estos dos casos actuó bien el señor Wilman Terán. Claro, entra la duda. Dicen, ¿cómo? No le dejan salir en prelibertad. No acogen las medidas cautelares. El juez que le sentencia y que le ratifica la sentencia está preso. Es más, comparte cárcel con Glass en la roca. Motivos suficientes para darle asilo, por supuesto, pero viene más. Resulta que también tenía un tercer caso que se llamaba el caso Singue. El caso Singer, de lo que yo tengo entendido, no está reabierto, como dicen algunos medios de comunicación. Más del caso se cerró en mayo, como es en noviembre del 2022. ¿Y saben qué? Declaró nulo un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, declaró nulo todo lo actuado y que involucraba a 14 personas. Esto dejó sin efecto la sentencia de 8 años que Glass recibía como pena de este caso, del caso Singe. Porque recordemos, el caso Singe era un caso que mejor daba risa, porque hicieron una licitación de campos petroleros que ya estaban cerrados para que se los reabra y se haga con técnicas nuevas y nueva inversión, se saque petróleo. Le pusieron una tarifa y resulta que la tarifa que habían calculado en el contrato es menor a la tarifa que se estaba pagando, mejor, al revés. La tarifa que estaba en el contrato era mayor a la tarifa que estaban cobrando, en este caso los contratistas que era gente oír. Y aparte de eso, se había contratado por un número de barriles y ellos duplicaron, mejor dicho, triplicaron la producción. Es decir, le hicieron ganar más al Estado. Entonces, ¿dónde estaba el peculado? Nadie sabe. Solamente en el libro de cierta persona que ya no está con nosotros se le ocurrió este caso. Pero ya está cerrado, ya hay un tribunal internacional inclusive que le dio la razón a gente oír y que nos ha tocado pagar a los ecuatorianos como 13 millones de dólares. Entonces,
Se querían meter en este caso. Luego, asoma un caso de un presunto acoso a una ex asistente. Presunto acoso. Eso ni siquiera se ha tratado ese tema. Ahí está esa denuncia. Entonces, claro, le buscan cualquier denuncia para seguirle manteniendo preso. Luego de 5 años, se le ocurre a Fiscalía, justo cuando ya el señor Glass iba a obtener, o mejor dicho, cuando ya tiene chance de tener la prelibertad y de cumplir ya mismo la pena, resulta que le abren otro caso 5 años después de la investigación de la reconstrucción de Manabí. ¿Ya? Le dictan prisión preventiva, cuando la señora fiscal dijo que no había tal, sino que solamente querían la versión de él. Entonces México dice, a ver cómo, al man cada vez y cuando que quiere salir o que quiere hacer alguna medida para poder salir de la cárcel, le clavan otro caso. Y resulta que con todos estos antecedentes, y lo más terrible, como digo yo, es que los jueces o el juez que ratificó una sentencia y que le sentenció en la otra, hoy está preso por corrupción. En un país donde los jueces están señalados por corrupción en los casos metástasis. Entonces, no es de gana, o sea, es simple lógica. Darse cuenta que México no es que actuó por, eh, por ideología o por simpatía o por eso, sino que se analizan los casos. Y claro, a Ecuador no le gusta porque Glass es el trofeo, pues, de la lucha contra la corrupción. Porque si él se les va, entonces ¿a quién acusan, pues? Si es al único que han podido coger con ellos. Porque él le tenemos al señor Celi, que está disfrutando de su casita por prisión domiciliaria, después de haber desvanecido glosas y todo lo demás. No es por eso que le están acusando también al señor Poli de en otro lado, por coger sobornos y todo lo demás. ¿Acaso no es lo mismo el caso Torres Gemelas y todo lo demás? El caso Las Torres, perdón. Pero claro, hay los unos y los otros. Justicia selectiva se llama. Pues ¿cómo no quieren que un país tome decisiones y dar asilo a una persona que ellos consideran un perseguido político? Y aquí viene lo más anecdótico, porque verán que estoy hablando de los jueces. Los jueces en este país están señalados por actos de corrupción. Y aquí quiero, ya en lo frío, analizar el tema. Miren, hay todo esto desencadena el hecho de que AMLO, el presidente de México, hace unas declaraciones que a muchos les pareció intromisión en los asuntos internos del Estado. Personalmente me parece que es el relato que tenemos todos acá en el Ecuador. Elecciones, a pocos días de la primera vuelta, el candidato que estaba cuarto en las encuestas, en todas, en las que no les guste, en las que les guste, en todas estaba cuarto. Más abajo estaba Novoa, a quien le benefició indistintamente, porque no es que por la muerte de él, no, le benefició de relancina. Pero solo pongamos en contexto. Cuando asesinaron a Villavicencio, ¿a quién culparon primero? A la candidata que estaba primero. O miento. Eso era. Y después siguieron machacando con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo, y que no le permitieron ganar en la primera vuelta, cosa que sí iba a suceder, porque así decían las encuestas. Entonces, ¿qué dijo AMLO? Lo mismo. Y eso que al final del discurso, esperemos que esté en el video, AMLO dijo que esto había afectado duramente a la democracia de Ecuador, cosa que ratificó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando dijeron que efectivamente AMLO no debía pronunciarse por algo que
afectó duramente la democracia del Ecuador. Pero veamos, para que vean que también hay selectividad en los reclamos de intromisión en asuntos del Estado. Veamos lo que decía AMLO, a ver si les parece tan grave ahora en lo frío. Todo un pueblo. Esta revolución de las conciencias. Hoy hablaba yo de que de manera muy extraña hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. 10 puntos. Entonces, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de ese asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles, porque imagínense todos los medios. Pero ella sigue y sigue y sigue. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates, pero todo armado. Pues no ganó la candidata. Y lo más lamentable es que continúa la violencia, que utilizaron nada más el momento. Y esto lo estoy exponiendo para que los dueños de los medios y los que participan en todas estas campañas asuman su responsabilidad, porque todos somos responsables, todos somos responsables, y todos estamos obligados a actuar con integridad, con principio. A ver, ¿pasó o no pasó lo que dijo AMLO? Sí, efectivamente se creó un asunto de violencia. Habían candidatos que tenían que ir con chalecos de antibalas a las entrevistas, a los debates y todo lo demás. ¿Es mentira o eso mismo pasó? Y lo que dice luego es que los medios de comunicación deberían tener un poco de responsabilidad por ese ambiente enrarecido de violencia que también crean. Y es cierto, y eso pasa aquí, pasa en México, pasa en Colombia, pasa en todo el mundo. Esto es lo que desencadenó que la ministra, o mejor dicho, el presidente de la República declare persona non grata a la embajadora mexicana en Ecuador y pedirle que en 24 horas se vaya. Entonces,
Yo personalmente veo que no es tan grave lo que dice AMLO porque es lo que pasó. Y está contando lo que pasó. Porque a mí me parece más de intromisión en los asuntos internos. Por ejemplo, una denuncia como esta. El embajador de los Estados Unidos, que ya abandonó el país porque ya estaba su reemplazo, decía que había una supuesta existencia de narcogenerales en el Ecuador. Esto lo dijo en el año 2021. Y lo recoge un portal el portal Primicias, por ejemplo, que dice que el embajador de los Estados Unidos, pues en Ecuador, mencionó la supuesta existencia de narcogenerales en el país. La pregunta es, ¿puso la denuncia? No. ¿Actuó la fiscalía? No. ¿Se retiraron visas? Sí. ¿A quiénes? No sabemos porque no han dado nombres. Pero se hizo mediático el retiro de una visa que fue la del general Arauz, quien ahora pues está solicitando o solicitó siempre al señor Fitzpatrick que dé los nombres de estos supuestos narcogenerales. Porque al general Arauz le hicieron la vida imposible, los medios de comunicación hicieron la vida imposible, la opinión pública, porque decían que él era el primer narcogeneral. Sin embargo, él no tiene ni acusaciones, ni siquiera un juicio en contra por narcotráfico. Pero el señor embajador dijo que había narcogenerales. Primera intromisión del señor embajador de los Estados Unidos y no le declararon persona non grata al embajador de Estados Unidos. No, 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 no. ¿Cómo van a portarse así con los patrones? Y esto es más grave, porque más grave es que te diga, y es por eso que con el análisis que hace México para ver si le da el asilo o no a Jorge Glass, también deben haber tomado como referencia lo que dijo el señor embajador de los Estados Unidos en Ecuador sobre los jueces. La corrupción puede transformar una de las funciones más relevantes del Estado de Derecho en algo irrelevante. Irrelevante. La legitimidad de la administración de la justicia radica en la fe de las y los ciudadanos a los fallos y sentencias que están revestidos de verdad, integridad y sapiencia. Pero cuando estos fallos dejan de administrar justicia y se transforman en un mero ejercicio burocrático, o peor, un camuflaje para proteger a narcos, a matones o a sus testaferros pagados para lavar su cara, su plata, su imagen público, la justicia pierde relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella. Estos asesinos y sus narcoabogados se ríen y bailan mientras salen de la corte. Entonces el señor embajador de los Estados Unidos dice que los jueces se venden ante estos criminales, ante sus narcoabogados. Entonces el señor está intrometiéndose inclusive en la justicia de este país, criticando a la justicia de este país. ¿Quién le declaró persona non grata? Nadie, nadie. ¿Dio los nombres de esos narcojueces? No sabemos, capaz que sí. Y son los que están ahora en el caso Metástasis, que la señora fiscal está investigando, y en el caso Purga, caso Plaga. Y él mismo, señor embajador de los Estados Unidos, como a él sí le creen, él dice pues que sí ve, ya da hasta dudas pues de los fallos que hayan tomado estos jueces corruptos. Ah, no, pero fue Wilman Terán el que sentenció a Glass y le ratificó la sentencia. Solo en esos casos sí actuó bien. Pero no es la única vez que el señor embajador de los Estados Unidos metió sus narices en los asuntos internos del Ecuador. Él las disfrazaba de denuncias. Discúlpeme, estimado amigo, no creo que sea un exagerado o un defensor de ultranza del fanatismo, pero las declaraciones de AMLO son ameba a estas tres declaraciones del señor embajador de los Estados Unidos. Escuchemos lo que dice la otra, Caray. Pero los corruptos no solamente mueven fichas en el sector público,
No. Están lavando su plata, por supuesto, en los bienes reales, en cuentas bancarias, en empresas ficticias de exportes. Sus testaferros ahora están metidos en hasta la pasión nacional, el fútbol, usando algunos equipos para lavar su cara y su plata. Caray. Y ya hemos visto el desplomo de algunos de los medios sociales que fingían ser observadores responsables, cuando ahora están vistos como extorsionistas y pagados por nefastos para desviar investigaciones criminales, confundir al público nacional y continuar viviendo bien con la plata robada de los ecuatorianos. Caray. Él dijo o denunció que se lavaba dinero en los equipos de fútbol, que son la pasión de los ecuatorianos. Nadie le declaró persona no grata, nadie le dijo nada, nadie se rasgó las vestiduras, nadie le pidió explicaciones, ¿no? Porque es patrón gringo. Habló de los medios de comunicación, inclusive que han hecho denuncias, dice, contra los amigos de Estados Unidos, pues obviamente creo que se refiere al portal La Posta, que cambiaron su camino, dice, y ahora le acusan al amigo del Molazo. Entonces, estimados amigos, dejémonos de ser hipócritas. Hablamos de intromisión a los asuntos internos. ¿Y esto qué es? Lo que ha hecho el embajador gringo. ¿Qué ha hecho pues, el embajador gringo que ya no está aquí, que ya se fue? Y que nadie le pidió explicaciones que cuáles son los narcogenerales y todos los demás, los jueces y los equipos de fútbol. Pues nos quedamos con eso. Se quedaron en eso. Y entonces ahora sí, que ni se cae, que cómo le van a dar el asilo, que estos mexicanos, que inclusive, oigan, hay medios que reproducen a gente indeseables en México. Portal digital que se llama El Financiero. Que el dueño de ese portal está siendo investigado por enriquecimiento ilícito en México. Y a ese le toman como referencia diciendo que los mexicanos no aprueban que se le haya dado el asilo. Los mexicanos aprueban que se le haya dado el asilo porque es su costumbre, porque es su tradición. Pero así son acá. Te meten cualquier cosa, te engañan. Y tú les crees, lo peor es que les crees. Lo peor es que todos los días te están bombardeando con lo mismo y después sales y repites lo mismo sin ni siquiera ir a abrir la ley y ver si es cierto lo que te están diciendo. Entonces, por eso es que te meten ministros, mandos medios, ¿no? Que no saben ni siquiera qué es un quintil, o que van y hacen acuerdos con patrias inexistentes. Vean, estimados amigos, yo creo que está por demás decirles que estamos pasando por un momento durísimo en el que usted, estimado amigo, no pelee por política con nadie. Simplemente usted coja y lea y saque sus propias conclusiones. No se deje mangonear de los medios, en donde le meten 4 que piensan igualito. ¿Para qué? Para que usted piense, sea el quinto que piensa igual que ellos. Lo importante es contrastar, así como hacemos aquí en este ejercicio. Si usted no me cree, usted mismo escuche la declaración de AMLO con las 3 declaraciones del embajador gringo. ¿Quién se mete más en los asuntos del Estado? Tan fácil como eso. Tan fácil como ir y leer la convención sobre el asilo, sobre la convención interamericana de la extradición, en donde se matan algunos, y lo peor es que son opinadores públicos, como el señor Emilio Palacio, que dice que Noboa debería extraditar a Glass a los Estados Unidos. ¿Bajo qué cargo, señor Palacio?
¿Bajo qué cargo? Ah, es que Polis le nombró, mejor dicho, Concepción le nombró en los sobornos y no está pagando la pena aquí en el Ecuador. ¿Cómo quiere que vaya a pagar otra pena por lo mismo en Estados Unidos, pues? Principio del derecho, pues. Non bis in idem, no decían. A Polis le están acusando por lavado de activos. Señor Glass lavó activos en los Estados Unidos como para que sea requerido allá en los Estados Unidos. Pero esto ya hemos explicado algunas veces. Pero el señor sigue escribiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque esa es la forma de lavarles el cerebro. Yo tengo discusiones, por ejemplo, acá con familiares. Les encanta ver, madrugan para verle al señor Carlos Rojas, se trasnochan para verlo a la 25, porque ellos nomás dicen la verdad, porque ellos nomás son los referentes de la opinión pública. Y cuando les sale un cholo como yo a decirles otras cosas, entonces yo soy el fanático, yo soy el enfermo, yo soy el que está mal. Pues, estimados amigos, yo me voy con la conciencia tranquila de que yo sí honro a mi profesión, porque yo sí estoy haciendo el ejercicio de contrastar. No es tan fácil como decir, es que ya viene la extradición y todos se van a ir. No, hay que leer los convenios. Hay que saber que no de la noche a la mañana no puedes mandar a una persona a otro país, porque tienes que firmar convenios actualizados. Y con la imagen que tenemos ahora los ecuatorianos de ser irrespetuosos de los convenios internacionales, muy difícil que lleguemos a convenios satisfactorios entre países para la extradición. Estimados amigos, creo que con esto hemos quedado, pero quiero adelantarles algo para el día viernes. No sé si ustedes recuerden que yo les presenté un video del señor Carlos Poli, que le daba una declaración a la posta, en el que decía, yo fui a la casa de Guillermo Lazo, donde me sentó en la mesa, en la cabecera de la mesa, a pedirme un favor, que no lo que me pidió y que no consiguió de mí, y que esto, que lo otro, y que ni siquiera ni cuándo. Bueno, creo que hemos descubierto qué es lo que sí consiguió Guillermo Lazo, que le desaparezcan de la Contraloría de Polis. Y tiene que ver con los bonos Brady. Y tiene que ver con un ex ministro de Economía de nombre Jorge Gallardo Zavala. Le desvanecieron la glosa por los bonos Brady, por una negociación. Porque adivinen qué, señor Guillermo Lazo es tenedor de bonos Brady. Y así nos gobernó en este país. 2 años. Le bastaron para triplicar su fortuna. Pero como nosotros nos encanta decir que el rico no viene a robar, porque ya no necesita, ¿para qué el señor Lazo quería influir en una investigación de la negociación de los bonos Brady cuando él es tenedor de los bonos Brady? Por eso les encanta endeudarse. Ellos son los primeros acreedores. Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Esto ha sido Al César lo que es del César. Y el viernes tenemos más. Buenas noches.